Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí en Redil FM, Camino de Fe, donde compartimos con la ayuda del Señor, con la guía de su Espíritu Santo, la meditación de su palabra en forma sencilla y profunda, pensando en la gente nueva. Antes de comenzar a meditar en los capítulos correspondientes al día de hoy del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, le anunciamos que estamos en el aire, en la web, en Redil FM, Camino de Fe. Usted nos encuentra por esta dirección, Redil FM, Camino de Fe, donde estamos transmitiendo las 24 horas del día alabanzas, estudios bíblicos, programas para toda la familia y también el mensaje de salvación y esperanza de nuestro Señor Jesucristo, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios. Todo el material que pertenece a varios ministerios que nos han apoyado en esta tarea, donde compartimos allí palabra de Dios a través de Chuy Olivares, de Billy Graham, de Charles Stanley, de Carlos Anacondia y de otros siervos de Dios que nos acompañan para llevar adelante esta tarea de trabajar en esta página para alcanzar a aquella gente que es nueva, que no conoce a Cristo, el que está apartado, y también irradiamos buena música cristiana y palabra y enseñanzas para todos aquellos que ya hemos crecido en la fe, pero seguimos creciendo todos los días, porque nunca dejamos de aprender ni de crecer. Todos los días aprendemos algo nuevo. Si usted desea escucharnos un ratito al día, allí nos va a encontrar en Redil FM, Camino de Fe, donde estamos las 24 horas con música, con estudios bíblicos y con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvo meditando en el capítulo 18 del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, donde los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor toma a un niño y le dice: el que no se vuelva como un niño no entrará al reino de los cielos, porque el Señor desea que nos despojemos de todo aquello que a Dios no le agrada, que nos despojemos del orgullo, de la vanidad, del deseo que nos reconozcan o nos vean, y que simplemente seamos como niños sencillos, puros, genuinos. A usted un niño le dice que le va a dar un regalo y ese niño lo espera con alegría. Y Jesús dijo también: sé astuto como serpiente y sencillo como paloma. Quiere decir que tenemos que cuidarnos, porque va a haber gente que no es buena y tenemos que estar siempre cuidándonos, pero también ser abiertos, sencillos, transparentes, llenos de amor y con un espíritu de humildad y de mansedumbre. También el Señor enseña que el que haga caer a uno de los niños, y no solo se refiere a los niños, sino también a los nuevos en la fe. Acuérdense cuando el Señor le dijo a Pedro: cuida mis ovejas y cuida mis corderos. Los corderos son los nuevos en la fe y también los niños. Que tengamos cuidado de no hacer caer un niño, de que un niño pierda la fe por culpa nuestra o por nuestras actitudes. El Señor compara a un niño o un recién convertido con una ovejita que se extravía y que Él fue a buscarla para llevarla a su redil. El Señor dejó su trono de gloria y vino a salvarnos, a redimirnos, a rescatarnos de la condenación eterna. El Señor lo dejó todo para salvarnos y Él vino para entregar su vida y pagar nuestra deuda, y vino para mostrarnos el camino. El Señor nos enseña también cómo debemos perdonar a un hermano cuando está mal, cuando está caído, cuando peca contra nosotras. Tenemos que hablarle con espíritu de mansedumbre, enseñándoles que el pecado les lleva a la muerte, a apartarse de Dios. El pecado endurece nuestro corazón y nos hace perder todas las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Y si no abandonamos nuestro pecado, vamos a ser juzgados por Dios. Pero Dios quiere perdonarnos, Dios quiere darnos una nueva oportunidad si estamos dispuestos a volvernos a Él y a entregarle nuestro pecado para que Él nos limpie y nos perdone. El Señor nos enseña que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo,
y que lo de que desatamos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos da poder y autoridad en la oración para atar la fuerza de las tinieblas que destruyen las vidas de la gente que no conoce a Cristo, y también podemos desatar la mente de aquellos que tienen la mente atada y que no pueden comprender el Evangelio. Tenemos que orar por nuestros vecinos, nuestros seres queridos, familiares, que están perdidos porque ellos no se dan cuenta que están perdidos, porque tienen la mente atada. Tenemos que pedirle al Señor que desate esas mentes. En el nombre de Jesucristo tenemos autoridad para atar los demonios y desatar las mentes de aquellos que están en tinieblas. Y el Señor nos dice también que donde nos ponemos 2 o 3 de acuerdo para orar por un asunto, y también donde estamos reunidos 2 o 3 en el nombre del Señor, allí Él está en medio de nosotros. Esto quiere enseñarnos que el Señor siempre va a estar a nuestro lado cuando nos reunimos para orar, para leer la Biblia, para rendirle culto, para escuchar su palabra. Cuando nos reunimos para resolver problemas dentro de la iglesia, el Señor siempre está con nosotros y Él promete responder a nuestra oración cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que siempre tener presente que sea el Espíritu de Dios que guíe todas las áreas de nuestra vida y sobre todo el trabajo ministerial. Es importantísimo prepararse para servir al Señor, tener curso de teología, de homilética, claro que sí, que es bueno prepararse, pero que esos cursos, que esas enseñanzas no nos aparten y apaguen la voz del Espíritu Santo. No olvidemos que los fariseos eran eruditos, eran teólogos, y ellos fueron los que crucificaron a Cristo. Ellos le llevaban la contra a Cristo, no aceptaban las enseñanzas del Señor. Y hoy está de moda de los teólogos de hoy decir que lo que dice la Biblia no es lo que quiere decir, sino que quiere decir otra cosa. Y así confunden a las ovejas nuevas. Dice la Biblia que no es de interpretación privada. Yo no puedo inventarme una historia, una filosofía, una doctrina que no dice la Biblia. Yo tengo que estudiar lo que está escrito y con la ayuda de Dios y de su Espíritu profundizar, meditar en lo que está escrito, pero no agregar ni quitar nada. Tristemente vemos muchas barbaridades que se dicen en Internet. También vemos queridos hermanos que amamos mucho y que ellos siguen más la tradición que la palabra de Dios. Hay gente que no le cree a la palabra de Dios, pero sí le cree a la tradición. Y oramos por esa gente para que Dios le abra los ojos y les haga entender de que es el Señor el que nos habla a través de su palabra. Si no le creemos a la Biblia, estamos llamando a Cristo de mentiroso. Tengamos cuidado, vamos a orar por aquella gente que no entiende, que no comprende, que rechaza la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Su Espíritu Santo usa la palabra escrita para hablarnos y llenarnos de su presencia, para alimentarnos, para limpiarnos, para fortalecernos, para consolarnos y para mostrarnos el camino. Aquí vemos también que el Señor comienza a enseñar cómo perdonar, y Pedro le pregunta cuántas veces uno tiene que perdonar, si 7 veces, y el Señor le dice 70 veces 7, porque el perdón es infinito, el perdón es un mandamiento de Dios, y cuando hay alguien que nos ofende, que nos lastima, hay gente que nos va a lastimar, que nos va a ofender, y tenemos que perdonarla, aunque nos cueste, pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, a desligarnos de todo aquello que nos pueda hacer mal a nosotros o puede hacer mal a aquellos que nos rodean y nos hicieron daño. Vamos a perdonar a nuestros amigos y nuestros enemigos aún más. Y el Señor nos da ejemplo de un rey que perdona a un hombre que le debe 1000 talentos. Y este hombre le ruega allí al rey que le perdone la deuda, que le dé tiempo a pagarle. Y el rey no solamente que le da tiempo, sino que le perdona la deuda, la borra de su registro y lo declara exonerado de toda deuda. Y este hombre sale y allí ve un amigo y comienza a ahorcarle y le exige que le pague una pequeña suma que él le debe. Y como el amigo le dice, dame tiempo para pagártelo,
este hace que su amigo sea puesto en la cárcel, y entonces cuando el rey se entera de este asunto le dice: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda y tú no pudiste perdonar a tu amigo esta pequeña deuda. El Señor nos perdona tantos pecados, tantas maldades, tantos errores, y ¿cómo no vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido? Hay gente que ni siquiera se da cuenta que está haciendo mal. Tenemos que enseñarle. ¿Cómo van a conocer el Evangelio si no le predicamos? Hay gente que no sabe ni que está perdida. Por eso es necesario predicarle que sin Cristo estamos perdidos, sin esperanza, rumbo a la destrucción, pero que en Cristo hay esperanza y vida eterna. Hay una vida de bendición. Dios te ama, Dios desea bendecirte. Para Dios tú eres una ovejita de Dios y Él quiere rescatarte y colocarte en su redil. Están las ovejas y están las cabras. Las cabras son hijas del enemigo, pero las ovejas que escuchan la voz de Cristo son de Cristo. Hay ovejas que no van a escuchar la voz de Cristo porque no son del redil de Cristo. Pero tenemos que predicarles a todos, porque nosotros no podemos saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Pero cuando anunciamos el Evangelio, los hijos de Dios van a escuchar la voz de Cristo, y aunque estén en tinieblas van a despertar y van a venir a la luz a buscar al Señor. Continuando con este resumen que hicimos la semana pasada, en el capítulo 19 vemos que los fariseos vienen a preguntarle a Jesús si es lícito dar divorcio a su mujer por cualquier causa. Y Jesús le dice: bajo ningún concepto Dios acepta el divorcio, no hay ninguna excusa para divorciarse. Sí, la única excusa que Dios acepta es la fornicación, cuando uno de los dos cónyuges va y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación es la que produce el adulterio. El adulterio es quebrantar un pacto, y cuando una persona tiene sexo fuera del matrimonio, está cometiendo fornicación y adulterio a la vez. Y Dios nos manda a orar por esa persona y darle tiempo, porque esa persona se puede arrepentir. Pero cuando el cónyuge se va y forma otra familia y tiene hijos, entonces Dios nos manda a orar y esperar en Él, y quedamos libres para que Dios nos muestre si tenemos que comenzar de nuevo o no. También hay casos de mujeres que están siendo violentadas por esposos que no son creyentes. Esas mujeres tienen que buscar ayuda profesional, ayuda espiritual, y también tomar distancia de ese esposo agresivo por un tiempo, y ella orar por ese esposo para que Dios cambie esa vida, porque muchas veces la mujer se queda en el hogar soportando cosas que son insoportables, y muchas veces hasta la mujer puede perder la vida. Tengamos cuidado, seamos astutos como serpiente. No estamos fomentando la separación, pero sí, dice Pablo, que muchas veces podemos separarnos y quedarnos sin casarnos para orar, para buscar la guía de Dios, para que Dios haga la obra en ese cónyuge que es inconverso. Tal vez ese cónyuge inconverso en la soledad recapacite, reflexione y se dé cuenta del daño que está haciendo. Siempre hay que llevar todo a la oración. En 1 Corintios 7, el Señor nos enseña cómo resolver los problemas en el matrimonio, y es el Espíritu Santo que te va a mostrar, mujer, cómo debes proceder. Pero confía en el Señor, pero busca siempre ayuda de pastores y también de profesionales si tu vida está en peligro, si tú eres maltratada, verbalmente o físicamente, con más razón, tienes que buscar ayuda y buscar una solución para ti y para tus hijos. Dios ama a la familia. Dios no desea jamás que la familia se desintegre. Él piensa en los niños que quedan sufriendo. Dios no quiere que el matrimonio se separe, y entonces siempre tenemos que orar y pedirle al Señor que haga la obra. A veces Dios hace una pausa en el matrimonio y está un tiempo los cónyuges separados para volverse a unir luego de otra forma, con una nueva forma de vivir. Y también nos enseña la palabra que cuando somos creyentes, usted ya lo sabe, el matrimonio es de 3 y no de 2, porque es el esposo, la esposa y Jesús en el medio. Continuamos también
viendo que Jesús bendice a los niños, y es importantísimo predicarle a los niños para que los niños conozcan a Cristo y cuando lleguen al momento de la madurez, de la responsabilidad, ellos escojan a Cristo, sepan que Cristo ha muerto por nosotros, que nos ha salvado, que el Señor es nuestro dulce pastor y salvador, y que Él ha entregado su vida para salvarnos. Hay que explicarle el Evangelio tal como es, pero en un lenguaje para niños, para que ellos comprendan que Cristo vino a este mundo a enseñarnos cómo es el Padre, a enseñarnos el camino, que el Señor dio su vida para salvarnos, y ellos tomen conciencia que el pecado lleva al sufrimiento y al dolor. Tenemos que hablarle en el lenguaje de niño, pero nunca ocultarle la verdad del Evangelio. Viene un joven a decirle al Señor qué debe hacer para alcanzar la vida eterna, y este joven quería ganarse la vida eterna por medio de las obras, y el Señor dice, guarda los mandamientos, pero el Señor lo que iba a llevar al punto, al problema de este joven amaba las riquezas, amaba el dinero, y no estaba dispuesto a dejar atrás el dinero por Dios, y entonces el Señor le dice, ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y luego ven y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Y este joven se fue triste porque él amaba mucho el dinero. Dice que amor, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces Jesús, viéndose que este joven se iba, que le había dado la espalda por la riqueza que él tenía, el Señor dice, cuán difícil es que un rico entre al reino del cielo. Es más posible que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos se asombran, porque en aquel tiempo se pensaba que los ricos eran bendecidos por Dios y que eran aprobados por Dios, y ahora se están dando cuenta que es todo lo contrario. Y Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros que dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor le dice, todo aquel que haya dejado todo por seguirme a mí y servirme, recuperará todo 100 veces más y alcanzará la vida eterna. El Señor promete recompensar a cada uno de lo que le hemos servido por amor. Y Él da aquí la parábola de la viña, donde el dueño de la viña sale a buscar obreros para trabajar a su viña, y contrata a unos tempranos en la mañana, luego a otros al mediodía, y a otros en la última hora, y a todos les paga de la misma forma, y uno de ellos se enoja. La forma de juzgar y ver las cosas de Dios, Dios la ve a su manera y no la ve a la nuestra, como dijo Jesús, que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros, como dice Isaías 55. Dios no va a mirar la cantidad, sino la calidad y la fidelidad. Si hay cantidad mejor, pero cuando hay fidelidad y cuando hay calidad. Cuando nosotros le servimos al Señor por amor a Él, por amor a los perdidos y por amor a la obra del Señor, lo hacemos simplemente por amor, entonces el Señor nos va a dar grandes recompensas cuando estemos allí en la presencia de Él. Pero si lo hacemos para ser vistos o para sacar alguna partida, entonces vamos a salir con las manos vacías, como dijo el apóstol Pablo, que algunos construyen con oro, con plata, pero otros con madera, heno y hojarasca, y dice que la obra de cada uno va a ser probada. El Señor va a probar lo que hay en nuestro corazón. Él va a mirar nuestra intención, por qué hacemos la cosa, cuál es el motivo de nuestro corazón. Pero cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que Él le agrada, entonces el Señor nos va a recompensar. El Señor desea que le amemos a Él en primer lugar, y el amor nos lleva a la obediencia y a hacer las cosas con excelencia. Cuando hacemos las cosas por amor a Cristo, las hacemos en obediencia y con excelencia. No olvidemos la iglesia de Efeso, que hacía todo perfectamente, predicaban sin desmayar, anunciaban el Evangelio, cuidaban la sana doctrina, pero dice el Señor, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, si no vendré a ti, sacaré tu lámpara de su lugar.
Allí esta iglesia aparentemente hacía todo perfecto, pero había descuidado su fervor, su amor, la búsqueda del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu se estaba apagando y se hacía todo mecánicamente, por obligación, por temor. Y el Señor desea que le sirvamos por amor y no solo por obligación. El amor nos hace ser obedientes, el amor nos hace tener fe, el amor nos hace trabajar, el amor nos mueve. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no hay amor, Dios no quiere nada. Dios prefiere primero que haya amor y luego servicio. Vemos entonces cómo el Señor nos enseña a servirle y a conocerle cada día. El Señor también anuncia la muerte que Él va a sufrir allí en Jerusalén, pero los discípulos no comprenden que Jesús va a ser maltratado y no comprenden que Él les dice que Él va a ser allí maltratado por los ancianos, va a ser crucificado, pero les anuncia que al tercer día va a resucitar, pero ellos no comprenden porque tienen la mirada en otra cosa. Ellos pensaban que Jesús iba a tomar el reino en ese tiempo, que iba a echar afuera a los romanos, iba a tomar el control de Israel y del mundo, y por eso viene la madre de Santiago y de Juan a pedirle que cuando Él se siente en el trono, que cada uno de sus hijos ellos se puedan sentar al lado de Cristo. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que me están pidiendo. ¿Acaso pueden beber del vaso y del bautismo que yo voy a beber? Y ellos dicen que sí, sin saber que el Señor está hablando de la cruz. Y ellos dicen que sí, que sí. Y Jesús dice, sí, ustedes van a beber del vaso que yo voy a beber y del bautismo que voy a ser bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso depende de mi Padre, para quienes Él ha escogido de antemano. Termina el Señor diciendo que aquel que quiera ser primero en el reino de Dios tiene que ser el que más trabaja, el que más se esfuerza, el que más ama, el que más sirve. Ese va a ser el primero y más grande en el reino de Dios, porque el Señor vino a servir, no para ser servido. Y el Señor por último sana a 2 ciegos, Él abre la vista a aquellos que están ciegos espiritualmente y físicamente. El Señor quiere sacar toda tiniebla a nuestra vida, darnos su luz, y la luz de Dios viene a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Vamos a meditar entonces en el capítulo 21 de este Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En el capítulo 21 dice la entrada triunfal, pero no es ninguna entrada triunfal porque Cristo va a entrar y a los pocos días va a ser crucificado. Y aquí la gente va a aclamar a Cristo como el Mesías, pero proclama una cosa con la boca, pero en su corazón cree otra. ¿Y cuántas veces nos pasa que decimos con nuestra boca una cosa, pero luego nuestros hechos hacen otra? Y aquí vamos a ver que aclaman a Cristo como el Mesías, pero ellos piensan que es un profeta, un simple profeta, porque el Mesías también es profeta, el Señor es profeta, pero ellos creían que simplemente era un profeta común y corriente, uno más de los que ya habían venido. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía,
este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí Jesús va a entrar montado en un pollino, en un asna, como dijo el profeta Isaías, cumpliendo la profecía del profeta. El Señor está demostrando que Él es el Mesías y que viene manso y humilde a visitar su amada Jerusalén, pero Él va a ser despreciado y rechazado, como había anunciado el ángel a Daniel en Daniel capítulo 9, donde dijo que a los 483 años, en la semana número 62, cuando los judíos regresaron del exilio de Babilonia a Israel, a Jerusalén, a los 483 años, se le iba a quitar la vida al Mesías, no por sí, y eso se cumple al pie de la letra tal cual está escrito, y por eso creemos que la palabra de Dios es infalible, no tiene errores, puede tener algún error de traducción, pero el texto original es infalible porque sale del corazón de Dios. Cristo se le quita la vida en la semana número 62, pero juntando la semana también anterior, que son 7 semanas más 62 semanas, da 483 años, y a los 483 años de Israel regresar de Babilonia hacia Jerusalén, Cristo entra allí a Jerusalén y unos días después se le quita la vida. La gente aclama y diciendo Hosana al Hijo de David, salva el Señor hoy en este día, quiere decir esto, y decían con la boca que Jesús era el Hijo de David, el Mesías prometido, pero ellos creían que Él era un profeta que hacía grandes señales, pero no creían realmente que fuera el Salvador del mundo. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron, oye lo que dicen estos. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí, es decir, que pasó toda la noche. Jesús llega al templo y ve ese desorden que hay allí y lo limpia. El templo de Dios es casa de oración y todo lugar donde se reúne la iglesia de Cristo, porque la iglesia somos nosotros, es casa de oración, donde vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios juntos, porque también oramos en nuestro hogar, pero allí elegimos ese lugar que Dios ha elegido, porque allí nos reunimos el pueblo de Dios para orar, para adorar a Dios y para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Aquellos se habían combinado para hacer negocios, lucraban con los animales. La gente que venía de lejos a sacrificar animales, le rechazaban los animales que traían, diciendo que tenían defecto, y le vendían ellos un animal que salía 3 veces más. Ellos lucraban con los animales y el cambio de moneda, porque solamente se podía ofrendar en el templo con la moneda del templo. Y el Señor se indigna y limpia aquel lugar, porque habían convertido la casa de Dios en el mercado 6. Claro que se podía vender animales fuera del templo, en un lugar apropiado, pero no en el patio del templo, y el Señor limpia aquel lugar, diciendo que Él no tiene nada que ver con toda aquella mercancía. Tristemente vemos en este tiempo que sucede lo mismo. Muchas congregaciones se han convertido en cueva de ladrones, y perdonen la expresión. Muchas veces se lucra con el Evangelio, se busca la lana del que está escuchando y no se le interesa por la vida del que está escuchando el Evangelio. El verdadero hombre de Dios, como siempre decimos, predica con la Biblia en la mano, predica con un espíritu de mansedumbre y de amor, pero diciendo la verdad. El verdadero hombre de Dios lleva
a la gente a los pies de Cristo, a que la gente conozca a Jesús, su palabra, para que la gente esté sometida al Espíritu Santo, y el verdadero hombre de Dios nos lleva a mirar las cosas del cielo, no de la tierra, porque las de la tierra son pasajeras, y Dios promete que cuando nosotros le buscamos a Él, Él va a suplir todo lo que haga falta aquí en la tierra. Dios quiere prepararnos para una eternidad junto a Él. El Señor limpia el templo y cuando venga el Señor va a limpiar también la iglesia. Él se va a llevar su iglesia genuina, la que le busca de todo corazón, se la va a llevar y luego va a comenzar a limpiar este mundo. Vemos que Jesús dijo que hay trigo y hay cizaña en el mundo. El Señor va a comenzar a apartar la cizaña para quemarla en el fuego, como había dicho en los capítulos anteriores. Allí el Señor comienza a sanar los enfermos en el templo, y vienen los religiosos, los teólogos de aquel tiempo, a decirle por qué no hace callar a los jóvenes que dicen, os salva, el Hijo de David, Hosana, quiere decir salva. Y el Señor le dice, ustedes no escucharon, no leyeron lo que dice la profecía, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, porque aquellos que eran eruditos en la palabra no se humillaron delante del Señor, no le adoraron, no le recibieron con amor, sino con desprecio, y aquella gente nueva que no conocía nada la palabra, incluso jóvenes y niños, le reconocían, le bendecían y adoraban al Señor. Y entonces vemos que esta gente busca pretexto para crucificar a Cristo porque ya había llegado el tiempo donde Cristo iba a ser entregado a los romanos para ser crucificado. Cristo se va a Betania y a la mañana siguiente vuelve a Jerusalén y siente hambre y ve una higuera allí llena de flores, de hojas, pero esa higuera no tiene higos y el Señor maldice la higuera y la higuera se seca rápidamente. Y entonces le dice el Señor a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviese fe, y no dudaréis no solo esto de la higuera, sino que si le dijeses a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí Cristo maldice la higuera, pero aquí está demostrando su tristeza, su descontento contra Israel, contra Jerusalén. Sabemos que al pueblo de Israel se le compara con una higuera o con una viña. El Señor vino a buscar amor y fe y solamente encontró gente religiosa, endurecida, que siempre le llevaba a la contra, que no aceptaban el mensaje del Señor. Hoy vemos los teólogos que rechazan la Biblia, que dicen, no, esto no es lo que quiere decir la Biblia, quiere decir otra cosa, y ellos quieren explicar las cosas a su manera y sacan del contexto y del texto lo que dice el Señor. Dice claramente Apocalipsis que no debemos ni agregar ni quitar nada a esta escritura. No solo se refiere al libro de Apocalipsis, sino a toda la Biblia. No podemos agregar ni quitar, sino meditar sobre lo que está escrito. Hay mucho más para meditar, sí, pero dejamos que el Espíritu Santo del Señor le hable a su corazón. Usted siga meditando donde se encuentre, con la palabra en la mano, para que el Señor le siga hablando. Entonces el Señor aquí sigue en el templo y dice aquí el versículo 23, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercaron a él y mientras él enseñaba le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá por qué no le creísteis, y si decimos de los hombres tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús diciendo,
no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cristo le estaba respondiendo con una pregunta. Él les estaba mostrando que Juan el Bautista venía de parte de Dios a bautizar, y Juan el Bautista había declarado que Cristo era el Mesías, el Cordero de Dios, pero ellos no prestaron atención a Juan, ni al mensaje de Juan. Y Cristo estaba diciendo que Juan vino por obra de Dios, y que esa misma autoridad venía el Señor porque lo había enviado el Padre. El Señor no le contesta, pero le va a enseñar que Él está haciendo todas las cosas porque Él es Dios, y ahora vamos a ver. Y el Señor le pregunta allí en una parábola, en el versículo 28, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió él y dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, viendo él le dijo, sí Señor, voy, y no fue. Y el Señor les pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Aquí Jesús comienza a cortar grueso y a decirle que ellos están errados, que ellos aparentan ser religiosos, pero que ellos no estaban obedeciendo a Dios, que mostraban una apariencia de obediencia, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Allí el Señor le dice que Juan vino con un mensaje genuino de Dios, y aquellos que estaban perdidos se arrepintieron, se volvieron a Dios, y ellos viendo todo esto, ni se movieron, ni se arrepintieron, ni en cuenta tomaron el mensaje de Juan el Bautista. Y el Señor continúa picando grueso, y le dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otros apedrearon, y envió de nuevo a otros siervos, más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos le respondieron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le pregunta, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Cristo comienza a picar grueso, como dice el refrán, comienza a darle esta parábola de los labradores malvados, y el Señor le está diciendo que Dios le confió el reino de Dios a ellos, y ellos tomaron el reino de Dios y se adueñaron de las cosas de Dios, lucraban con la gente, manipulaban a la gente. El Señor envió profetas a decirle al pueblo de Israel que se arrepintiera,
que se volviera a Dios, y ellos mataban y perseguían a los profetas, y por último el Señor mandó a su propio Hijo, y también mataron a su propio Hijo. Cristo les estaba profetizando que ellos le iban a quitar la vida. Ellos le despreciaron, le rechazaron, pero Él se ha convertido en la piedra principal del ángulo. Y dice el Señor, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Si usted viene a Cristo y se entrega a Él, usted reconoce que es pecador, que necesita el perdón y la transformación de Dios. Dios nos perdona, nos limpia, nos cambia, nos da una nueva vida y su Espíritu Santo. Pero aquel que rehúse creer en Cristo, Él va a caer sobre nosotros y nos va a desmenuzar, porque en el día del juicio Él nos va a echar al lago de fuego si le hemos rechazado. La oportunidad que tenemos para alcanzar salvación es en esta vida. Después que partimos ya no hay más oportunidad. Por eso, mi querido amigo, si tu vida está sin Cristo, vuélvete al Señor. El Señor te ama. Él entregó su vida para salvarte. Él quiere bendecir tu vida. Él desea que tú vivas una vida de bendición. Lejos de Jesús vas a encontrar dolor, sufrimiento, muerte, destrucción, la condenación eterna, pero junto a Cristo te espera una vida de bendición y la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Cristo comienza a decirle a ellos de que ellos van a ser desechados por el Padre, y continúa el Señor en el capítulo 22 enseñándoles parábolas hasta que llega al punto de que los va a declarar culpables abiertamente en el capítulo 23. Dice el capítulo 22, respondiendo Jesús le volvió a hablar una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos lo afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto hallaréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas, y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí Jesús llama a la nación de Israel, que son los convidados a las bodas del rey. Ellos despreciaron las bendiciones y el reino de Dios, lo que Dios quería hacer con ellos. Dios quería bendecirles y que ellos fueran representantes de Dios aquí en la tierra, pero ellos usaron la religión para beneficio propio. Ellos iban a ser rechazados, iban a ser sacados, y el Señor iba a llamar a hombres simples, comunes, simples pescadores, que iban a venir a predicar el Evangelio, iban a llevar el Evangelio por todo el mundo, y también los gentiles se iban a sumar a esta lista. Desde ese momento que el Señor regresó al cielo, comenzó a predicarse el Evangelio. Muchos oyeron el Evangelio, pero algunos quisieron venir y alcanzar la vida eterna a su manera, no dejando la vieja vida atrás. Muchos no quisieron vestirse, prepararse para recibir al Señor. Muchos van a querer entrar al cielo a su manera, no dejando atrás el mundo, las costumbres, el pecado. Muchos van a querer entrar al cielo por su propia justicia, por sus obras de caridad, y nadie va a ser salvo por lo que haga, sino que somos salvos por Jesucristo. Lo que hizo Cristo en la cruz, Él pagó nuestra deuda, Él es nuestro Salvador,
Él es nuestra justicia, y cuando usted se vuelve a Cristo y se entrega a Él, y usted le recibe como su Señor y Salvador, usted es sellado con el Espíritu Santo, y Dios le declara justo. Y claro que Dios nos pide obediencia porque la fe nos da amor y el amor nos da obediencia, y también el amor nos da fe en Cristo. Tenemos que vivir una vida de santidad, pero esa vida de santidad es producto de nuestra salvación, de que Dios nos ha salvado. Y cuando somos salvos, hacemos obra de bien, pero no para salvarnos, sino porque es el producto de nuestra salvación. Cuando ayudamos a alguien, lo hacemos por amor, no lo hacemos para alcanzar vida eterna, porque el único que nos da la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Nadie va a poder entrar al cielo si no está vestido con la justicia de Cristo. Aquel hombre no estaba vestido de boda porque él quiso entrar al cielo por sus propios méritos, y en fin fue trágico porque fue echado al lago de fuego. En el versículo 15 vienen los fariseos, envían los fariseos a algunos para tentar a Cristo, para que Cristo caiga en la trampa, y este pasaje ya es muy conocido, y le preguntan al Señor si es lícito pagar el impuesto, y Jesús dice, mostradme una moneda. Y el Señor le pregunta a ellos de quién es la inscripción y la imagen de esta moneda, y ellos dicen de César. Y el Señor le dice, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor nos enseña que nosotros somos hijos de Dios, y que tenemos que colocar al Señor en primer lugar y cumplir con el Señor, con nuestro amor, con nuestra fe, agradar al Señor en todo lo que podamos, pero también eso no nos exonera a cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. El Señor nos enseña a cumplir como ciudadanos con nuestras obligaciones, pagar nuestras deudas, nuestros impuestos, y también, como dice la Biblia, respeto al que merece respeto y honra al que merece honra. Si el Señor hubiese dicho de que no había que pagar impuestos, lo hubiesen acusado de sedicioso, y si el Señor mostraba que estaba de acuerdo con el pago de los impuestos, el pueblo iba a aborrecer a Cristo porque el pueblo estaba harto de los impuestos de los romanos. Pero el Señor nos enseña que tenemos que darle el primer lugar a Dios, pero no por eso dejar de cumplir con nuestras obligaciones. Roma, a través de los impuestos, mantenía el orden, mantenía calles bien pavimentadas y un montón de beneficios que era a través de aquellos impuestos que cobraba Roma. Muchas veces había abusos, como vemos también en este tiempo. A veces no estamos de acuerdo con lo que hacen nuestros gobernantes, pero la Biblia nos enseña a orar por ellos y bendecirles y someternos a todo gobierno, porque los gobiernos son puestos por Dios hasta que la Iglesia sea levantada. Vamos a ver entonces que el Señor les cierra la boca a estos religiosos, y luego vienen los saduceos queriendo hacer caer a Cristo en una pregunta tonta, ilógica, y le dice en el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí el Señor dice que cuando nosotros resucitemos,
y vayamos a tener cuerpos glorificados, ya no va a haber esposo ni esposa, sino que vamos a ser todos hermanos en el cielo como son los ángeles, una familia unida para amar, adorar y servir a Dios, y para Dios todos viven. Aquellos que partieron en Cristo están en la presencia de Dios con cuerpos espirituales, esperando cuerpos glorificados que el Señor nos va a dar, y aquellos que partieron sin Cristo están en el Hades esperando el día del gran juicio, pero aquella gente tristemente que está en aquel lugar, no hay esperanza para ella. Continuando con esta enseñanza, dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios y a su hermano no ha cometido pecado. Los hijos de Dios no practicamos el pecado, sí caemos muchas veces en pecado, pero no tenemos por costumbre practicar el pecado, porque, como dice Juan, la simiente de Dios está en nuestro corazón. Podemos cometer errores, muchas veces vamos a pecar, pero enseguida volvemos a Cristo, le pedimos perdón, porque el Espíritu Santo nos convence y nos contriñe de pecado. Ahora Jesús que va a hacer la pregunta, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron de David, y Jesús le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? Y ellos se callan y no pueden responderle a la pregunta, porque Cristo les hace reflexionar. El Mesías, que Jesús, venía en la carne de parte del rey David por medio de María. Él tenía derecho al trono porque, según la carne, él descendía del rey David, pero espiritualmente él es Dios. Y lo demuestra el Salmo 110, es lo que citó Jesús. Cuando dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ningún judío llamaría jamás Señor a su propio hijo. Y entonces ellos quedan pensando, porque Jesús le enseña que el Mesías no era simplemente un hombre común y corriente, sino que el Mesías era Dios en la carne. Dios mismo se iba a encarnar para visitar a su pueblo. Y esto lo enseña el Salmo 45, donde dice el versículo 6, tu trono, Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Aquí este Salmo 45 está diciendo que el Mesías también es Dios, es el eterno Hijo de Dios, como también enseña el Salmo 2, donde dice adorad al Señor y también a su Hijo, para que el Señor no se enoje y se inflame su ira. Aquí el Señor les está enseñando que el Mesías es Dios. Cristo le está diciendo que Él es Dios en otras palabras, pero ellos no quieren comprender, porque ellos están cegados por su propio pecado. Y el Señor entonces va en el próximo capítulo, que lo vamos a ver en estos días, Él los va a acusar públicamente para que ellos se arrepientan, para que ellos se sientan avergonzados y se arrepientan. Y después que Cristo resucita y regresa al cielo, muchos de los fariseos se van a convertir a Cristo, la gran mayoría, y también sacerdotes, pero tristemente otros también se van a perder. Querido hermano, vemos la enseñanza preciosa. Dios en la carne vino a visitarnos, vino a enseñarnos cómo es Dios Padre. Usted quiere conocer a Dios, mire la vida, la obra, el carácter
la forma de vivir de Cristo, la santidad, la humildad, la mansedumbre de Él. No estamos hablando de un rostro, sino de su forma de ser, de actuar. Allí el Señor nos enseña cómo es Dios el Padre y cómo es Él, porque Él es el resplandor de la gloria del Padre. Allí en Cristo estaba morando el Padre, y allí cuando vemos a Cristo también vemos al Padre, como va a enseñar el Señor en San Juan capítulo 14. Querido hermano, en este día Dios le bendice. Oramos para que Dios bendiga a su familia, le llene de su presencia, le llene de su poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por esta humilde meditación, que sea tu palabra que alcance a aquellos que están en tinieblas, en oscuridad, aquellos que se han apartado, aquellos que no te conocen, aquellos que se han ido atrás de la apostasía. Señor, vuélveles a traer a ti, prepáranos para tu venida, porque tú vienes en cualquier momento, y mientras tú no vienes, ayúdanos a vivir una vida que te agrade a tu corazón, una vida que honre tu nombre y que podamos trabajar en tu viña para la gloria de tu nombre. Todo sea para tu gloria, Señor. Lo hacemos con amor, amor a ti, amor al Padre, amor al Espíritu Santo y amor a los que están perdidos, a tu pueblo, a tus ovejas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo y por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios, con la sana doctrina y con todo el consejo de Dios. Lo hacemos en forma sencilla y profunda, con la luz y la guía del Espíritu Santo, para seguir creciendo juntos en este camino de la fe y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y su palabra para vida eterna.